Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Isma. Hoy vamos a aprender a generar un reporte de Excel en Laravel 9. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto de Laravel. Para eso, Composer Create Project, Laravel barra Laravel y el nombre del proyecto, en nuestro caso, Reports. Esto va a tardar un poquito. Perfecto, una vez instalado y descargado es el proyecto, nos entramos dentro de ese proyecto. Para este vídeo tenemos que instalar alguna dependencia. Por ejemplo, vamos a instalar MathWebSite Excel, ¿de acuerdo? Que es el plugin o el paquete que necesitamos para hacer los reportes en Excel. Así que Composer Recaive y el paquete. Vemos que tenemos un problema y este problema viene porque es la versión de Laravel 9. Para eso tenemos que instalar el siguiente paquete, que es Composer Recaive PSR barra simple caché en la versión mayor que 2.0 y MathWebSite Excel. Con ese comando lo que hacemos es instalar tanto las dependencias de MathWebSite Excel como el problemita que teníamos del PSR. Con esto se ha solucionado. Ya tenemos Laravel Excel instalado en nuestro sistema. Vamos a abrir nuestro editor de código y lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro environment. En el environment vamos a configurar la conexión a nuestra base de datos. Yo lo voy a dejar así porque estos son los datos de conexión a la base de datos mía local, ¿de acuerdo? Así que una vez que tengamos eso configurado, vamos a ejecutar php artisan migrate. Tenemos ya creadas las migraciones y vamos a comprobarlo en nuestra base de datos, actualizándola, y aquí tenemos las tablas de nuestra base de datos. Bien, para hacer este ejemplo lo que vamos a hacer es crear una serie de usuarios en nuestra base de datos de manera ficticia y de manera con factorías de PHP y de Laravel. Para eso nos vamos a ir a Database Factory y en el User Factory vamos a ver que va a crear usuarios con nombre fake, con email fake y con la contraseña password, ¿de acuerdo? Entonces, en las seeders vamos a ver que tenemos aquí en Database Seeder tenemos varios comentarios y lo que vamos a hacer es descomentar el primero de ellos, que lo que va a hacer es crear 10 usuarios con la factoría. Vamos a cambiar el 10 por 50, ¿de acuerdo? Va a utilizar la factoría de usuarios, que es esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y va a crear 50 usuarios con esa factoría. Para eso, una vez que lo tengamos descomentado y guardado, nos dirigimos a nuestro terminal y hacemos php artisan db seed. Perfecto, ya hemos ejecutado la seed y si nos dirigimos a la base de datos y actualizamos, tenemos aquí los 50 usuarios. Ahora vamos a crear las rutas de nuestro sistema. Para eso nos dirigimos a web.php y vamos a quitar esta route get, ¿de acuerdo? Vamos a crear la nuestra propia. Para eso, route get, sí que vamos a decirle que sea en la barra, pero en vez de llamar a una función vamos a llamar a un controlador. Para eso ponemos los corchetes y llamamos, por ejemplo, al Sport Controller class y vamos a decirle que cargue el index. En este caso también vamos a ponerle un nombre que se llame index a la ruta. Perfecto. Ya tenemos la primera de las rutas. La segunda de las rutas vamos a crearla también de tipo get porque va a ser un ejemplo muy sencillo que se va a llamar barra export y va a llamar al export controller a la función export con el nombre export de la ruta. Para ello tenemos que importar el export controller aquí en nuestras rutas, así que use app http barra controllers y en vez de home controller, que nos lo pone automáticamente Copilot, vamos a copiar y pegar el export controller. Perfecto, vamos a crear este export controller. Para eso nos dirigimos a nuestro terminal y ejecutamos php artisan make controller y export controller. Bien, ya tenemos creado el export controller. Si nos dirigimos a la carpeta de controladores, aquí tenemos el export controller. Vamos a crear la función de index. Para eso, public function index y retornamos la vista de export. Esta vista no está creada, así que vamos a dirigirnos a los recursos, a vistas, y vamos a crear una nueva vista que se llame export.blade.php. Perfecto, vamos a crear dentro de esta vista un título llamado exportar contenidos a Excel y vamos a crear un hipervínculo a href igual. Dentro del href va a ser la ruta de export y vamos a decirle que se llame exportar. Esta ruta lo que está diciendo es llamar a la ruta con el nombre export. Si confirmamos, estamos llamando a esta de aquí, ¿de acuerdo? Que es la que se va a encargar de ejecutar todas las funciones necesarias para poder generar ese Excel y descargarlo. Bien, vamos a arrancar nuestro proyecto.
Para eso nos dirigimos al terminal, ejecutamos php artisan serve y vamos a abrir un navegador. Dentro del navegador ponemos 127 y ahí tenemos nuestra primera vista y el botoncito de exportar. Bien, si ahora le damos a exportar nos saltará un error porque no existe esa función, ¿de acuerdo? Así que vamos a crearla dentro del controlador. Nos vamos al export controller, vamos a crear la función de exportar, public function export, ¿de acuerdo? Y no vamos a hacerle caso de momento a lo que nos pone Copilot. Acto seguido vamos a dirigirnos a nuestro terminal, vamos a parar el servidor y vamos a escribir lo siguiente. Queremos decirle a Artisan, a Laravel, que cree un fichero de tipo export, vamos a llamarlo user export y que lo vincule al modelo de usuarios, ¿de acuerdo? Si ahora nos dirigimos dentro de la carpeta de app, tenemos una carpeta nueva que se llama exports y aquí user export. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a dejarlo tal cual. Lo que está diciendo este fichero de export es que haga un Excel, ¿de acuerdo?, con el modelo de usuarios, con la exportación de todos los datos que tenga ese modelo, ¿vale? Por eso el 2 puntos all. Esto es ORM de Laravel. Si nos dirigimos al export controller y le decimos que importe app export user export, ahora aquí tenemos que ejecutar lo siguiente y es, vamos a decirle return, ahora sí, Excel, download new user export user xlsx. Tenemos que importar el método de Excel, ¿de acuerdo? Así que para eso ejecutamos aquí arriba una nueva que es use website excel facades excel, ¿de acuerdo? Es importante que importéis esto de aquí. Si no, podéis hacer lo siguiente. Si no importáis esto, aquí podéis poner una barrita, así, ¿de acuerdo? Bien, vamos a dejarlo así. Esto lo que está diciendo es, genera un Excel y descárgalo con los datos que recibas del user export, que es esto de aquí, es decir, con todos los datos que vas a recibir del modelo de user y lo vas a guardar en un fichero llamado user xlsx, ¿de acuerdo? Así que vamos a guardar, vamos a cargar de nuevo nuestro servidor, artisan serve, y actualizamos y le damos al botón de exportar. Como veis, aquí abajo se ha descargado un ficherito llamado users, que si lo abrimos y lo hacemos más grande, vamos a ver cómo tenemos los datos de los usuarios que tenemos en nuestra base de datos. Tenemos hasta 50 datos. El último es Arlie Hawk, que si abrimos nuestra base de datos y vamos al último, es Arlie Hawk. Y el primero de ellos es varón. Y el primero de ellos aquí en el Excel también es varón. Perfecto, hemos realizado de una manera muy sencilla y rápida una exportación de un modelo de nuestra base de datos en un fichero de Excel. Pero claro, tenemos un fichero de Excel que no aparecen ni siquiera los nombres de las columnas de nuestra base de datos. Entonces vamos a utilizar un nuevo método en nuestro fichero de user export. Aquí actualmente lo que estamos diciendo es que para hacer esa exportación utilice una colección. Una colección, como bien sabéis, es user2.all, ¿de acuerdo? Es una colección de datos. Bien, lo que vamos a decirle ahora es que en vez de utilizar una colección, utilice una vista. Y vamos a generar nosotros esa vista. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es importar dos nuevas funciones, que son la de view y la de from view. Vamos a cambiar este implement, en vez de que sea from collection, from view, y esta función de colección la vamos a quitar. ¿Y qué vamos a poner? La siguiente, la de función view, es decir, que va a instanciar una función que es una vista. Esta vista está en la vista de sports, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer es lo mismo, vamos a pasarle a esa vista la variable user, que es el contenido de todos los usuarios, ¿de acuerdo? Así que vamos a crear esta nueva vista, que no se va a llamar export, sino export users, ¿de acuerdo? Y vamos a crearla. Para eso, recursos, vistas, y aquí vamos a crear una nueva vista que se llame export users.blade.php. Perfecto. Y vamos a crear una tabla en la cual tenga unas cabeceras que van a ser los nombres de las columnas y luego un for each con la variable de users, ¿de acuerdo? Que recibimos, recordad, del user export, aquí lo tenemos, y que recorra ese bucle, pues creando y mostrando esos datos que queremos mostrar. Por ejemplo, el createZat lo vamos a quitar,
para que nos genere un Excel en el cual solo tengamos el ID, el nombre y el email de los usuarios que tenemos en nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Así que guardamos aquí y guardamos aquí y nos dirigimos de nuevo a nuestro vista, a nuestra aplicación, le damos al botoncito de exportar, se ha generado un nuevo fichero Excel que si lo abrimos vemos que ya tiene mucha menos información que antes y que en esta ocasión sí que tenemos los nombres de columnas en la primera fila. Si ahora nos dirigimos a nuestra base de datos y nos eliminamos todas estas filas, si nos vamos a nuestra aplicación y volvemos a darle al botón de exportar, como veis, ahora ya tenemos exportados los 22 registros que coinciden con los 22 registros que están en nuestra base de datos. Como veis, hacer reportes de nuestros modelos de nuestra base de datos en un fichero de Excel es muy sencillo. A partir de aquí podéis trabajar con toda la funcionalidad que queráis dentro de esta función de User Export. ¿De acuerdo? En este caso lo que estamos diciendo es que nos devuelva a todos los usuarios, pero podríamos incluso filtrar por usuarios o incluso crear relaciones de otras tablas de la base de datos. Recordad que aquí podéis utilizar ORM o incluso peticiones SQL directamente a la base de datos. Además, en las vistas podéis personalizarlas un poco, poniendo por ejemplo tipos de letra, fondos de las celdas, etc. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un fuerte like y si no estáis suscritos al canal, darle al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube os avise de nuevos vídeos del canal. Nos vemos un día más aquí en el Rincón de Isma.